De los cubanos creo que soy el último. Ya los voy a coger un poco más cansado a todos. Eso es desventajoso. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Me corresponde a mí, como pastor evangélico desde hace 15 años, dar una panorámica lo más general posible con respecto al papel de la Iglesia en la sociedad civil cubana. Esta es la presentación, lo tengo en PowerPoint, más fácil, usted puede ir leyendo conmigo. Básicamente traté de plasmar los puntos más importantes de lo que voy a... Hay un texto bíblico que yo cito acá, que para mí resulta muy revelador en el sentido de mis funciones en la sociedad civil. Por supuesto, es un texto que tiene muchas interpretaciones. Para mí significa, tengo una responsabilidad con Dios y tengo una responsabilidad con la política también, y con los líderes de la política. Entonces, ese es un texto muy representativo que me ha ayudado a definir mi forma de pensar en este sentido. En Cuba es difícil, como mis compañeros han explicado, ejercer un pensamiento libre, un pensamiento no oficial, pero la Iglesia no está exenta también de estos avatares y de estas realidades. Muy bien. Quiero partir taxativamente de esta tesis. Dios es nuestra única y suficiente fuente de derechos y libertades, las cuales no estarán determinadas ni conferidas por partidos en el poder, ideologías, gobernantes de turno, eternos caudillos. Yo considero, desde mi perspectiva como pastor, como creyente, que los derechos humanos y las libertades son inherentes al ser humano precisamente porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo comenzó ahí. Por lo tanto, es sagrado el hecho de que el ser humano tenga libertades. Más tarde, con el decursar de la historia, los términos libertades y derechos fueron tomando otra perspectiva y ya ahora es de dominio de los políticos, los filósofos, los sociólogos, pero desde mi punto de vista, el concepto nació precisamente desde el momento en que Dios crea al ser humano con estas características. Los derechos humanos jamás se pudieran derivar de un gobierno humano, por lo que acabo de decir, por demás imperfecto, sino de Dios mismo, quien le ordena y confiere a los gobiernos asegurar y velar por el estricto cumplimiento de estos derechos sin pisotearlos o condicionarlos. Yo creo que los estados y los gobiernos son una expresión de la soberanía de Dios. De alguna manera, la sociedad necesita ser organizada, la sociedad necesita de alguna manera ser estratificada, y en función de eso, Dios promueve la creación del Estado, la creación del gobierno, y delega en estas instituciones el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos y a las libertades del ser humano. Tener claro este concepto es de vital importancia para interpretar, interactuar y cambiar nuestra realidad social, política y económica. Es una verdad tan contundente que hace libre al que la cree y la practica. Considerando que la fe cristiana no solo provee la manera en que los seres humanos pueden salvarse, y a partir de aquí la subsecuente entrada al reino de Dios, sino que también brinda una norma de conducta para regir la vida de las personas sobre la tierra. Comprendemos por qué no pueden escapar a su influencia las actividades básicas de la especie humana. Esto que yo estoy planteando acá ha sido un dilema que durante los siglos ha marcado, asignado a la Iglesia con relación a su participación en la política. Yo considero que no se puede separar en el sentido de la realidad objetiva, fe y activismo civil. Entiendo que cada una de estas ramas tiene sus funciones, sus objetivos específicos, pero en algún momento fe y sociedad civil van a confluir en determinados momentos de la historia. Y tenemos en la historia reciente de América Latina un ejemplo que quiero citar. En octubre del año pasado se celebró en Colombia el plebiscito por el sí o el no, con relación a la conducta que se iba a seguir con respecto a la guerrilla. Bueno, la Iglesia Evangélica colombiana tuvo un protagonismo a la hora de decidir por el no. Aquí vemos un ejemplo de cómo la Iglesia participa y tiene voz y tiene voto en las tomas de decisiones a nivel de país. Considerando que la fe cristiana no solo provee la manera, ya te lo leía, por cuanto este fin último se alcanza por el ejercicio de las actividades terrenas,
No puede el cristianismo mirarlas con indiferencia, que ha sido un fenómeno que hoy estamos padeciendo en Cuba. Las iglesias han asumido una actitud separatista con respecto a estos flagelos que nos están afectando, ni mucho menos desde una posición separatista ni de indiferencia. El dogma cristiano aporta una mirada indispensable a las interrogantes inherentes a la existencia del ser humano, sobre todo en lo relacionado con la vida, la felicidad, la verdad, la justicia y la libertad. Estos términos que yo he mencionado acá son términos de mucho peso, de mucho valor. Hay muchas opiniones, muchos criterios, pero yo creo que la teología tiene algo que decir con respecto a estas cuestiones. El concepto de sociedad civil en las manos del teólogo cobra un matiz más humanista, complementando de esta manera el concepto filosófico y sociológico del mismo, pero desde una perspectiva bíblico-antropológica. O sea, la antropología es objeto de estudio de muchas ramas del saber, pero en el caso de la teología, es una antropología basada en las Escrituras, que de alguna manera, en algún momento, en algunos puntos, puede estar reñida con lo que dice el sociólogo, con lo que dice el político, con lo que dice el filósofo, etc. Pero creo que la teología tiene algo que decir con respecto al humanismo, desde la perspectiva bíblica. El cristianismo tiene algo que decir en lo concerniente a los individuos y la sociedad en la cual éste vive e interactúa, por cuanto los valores morales que promueve la teología son valores desde la perspectiva de Dios. En ese sentido, creemos que a toda figura de autoridad, desde el padre de familia hasta el presidente de un país, se le ha conferido un poder limitado. Creemos que quien único tiene poder ilimitado es Dios. De ahí para abajo, todo ser humano le ha sido conferida autoridad. Pongo el ejemplo del padre de familia y pongo el ejemplo del presidente de un país también. Pero al final es un poder limitado. Si Dios le hubiera dado al ser humano poderes ilimitados, bueno, de hecho, Dios no le ha conferido al ser humano poderes ilimitados y miren lo que estamos viendo prácticamente en el mundo entero. Cuando se traspasan estos linderos, surge entonces el autoritarismo, que no es más que una distorsión del propósito para el cual el ser humano fue creado, con todas las consecuencias que esto implica. Si queremos que el cristiano desempeñe un rol cívico más protagónico, y aquí estoy hablando específicamente de Cuba, y comprometido, nunca podrá ser castrado ni de su realidad ni de su contexto sociopolítico. Por el contrario, necesitaría reinsertarse en el rescate de ciertos valores perdidos. Los valores perdidos a los que me refiero son los que mencioné: la felicidad, la justicia, la verdad. Yo creo que la Iglesia tiene mucho que decir y mucho que hacer en aras de que el ser humano pueda entender estos valores y aplicarlos dentro de la sociedad. A lo largo de todos estos años de régimen, la Iglesia, al igual que otras instituciones, ha relegado su protagonismo social en las manos equivocadas. Por todos es sabido que a principio del triunfo de la Revolución hubo una actitud hostil del gobierno hacia las iglesias, y particularmente les puedo hablar de mi denominación. Yo pertenezco a la Iglesia Metodista en Cuba, y antes del 59 en Cuba habían casi 100 pastores metodistas. En los primeros años de la Revolución quedaron solamente 11. Fue un éxodo masivo que demostraba la hostilidad de un gobierno ateo, declaradamente ateo, donde pastores fueron llevados a prisiones. Ha escuchado seguramente usted hablar de las unidades militares de apoyo a la producción, la UMAP, por sus siglas en español, y eso trajo como consecuencia una actitud de la Iglesia un poco cauta y un poco desligada de ciertas funciones sociales, teniendo en cuenta también que desde los primeros años de la Revolución Cubana el gobierno acaparó intencionalmente prácticamente todo. La Iglesia entonces, quizás estratégicamente, dio un paso atrás y asumió solamente funciones espirituales. También debo señalar que la mayoría de las denominaciones históricas de Cuba, mencionábamos la Iglesia Metodista, la Iglesia Bautista, Iglesias Pentecostales, Asambleas de Dios, tenían muchísimas propiedades que fueron intervenidas hasta el día de hoy. Raúl dijo en algún momento, hace poco, que estaban valorando la posibilidad de devolver algunas propiedades a las denominaciones, cosa que todavía no ha ocurrido. Los retos a los cuales la Iglesia se enfrenta hoy son en sentido general signados por una actitud. Yo quiero mencionarle, a mi modo de ver,
¿Cuáles son los retos que la Iglesia enfrenta en sentido general en Cuba? Una actitud contemplativa ante el monopolio de los valores éticos y morales de la fe cristiana por aquellos que detentan el poder político. La Iglesia ha asumido una actitud de mirar, dejar pasar, simplemente. Número 2, una actitud cómplice, por cuanto ha renunciado a su función de atalaya siempre que se violen las libertades de las personas y ha guardado silencio. Las Damas de Blanco, por ejemplo, es una de las organizaciones en Cuba que más ha sufrido el embate de la represión. Yo he conversado con compañeros míos, pastores, les he hablado de este tema, y la actitud ha sido, yo no quiero meterme en eso. Entonces, por eso yo considero que ha sido una actitud cómplice. En tercer lugar, una actitud pseudo espiritual. ¿Por qué? Porque se han tergiversado conceptos como participación cívica por el de militancia política. En Cuba, usted habla con un cristiano de sociedad civil y es como si usted le estuviera hablando de política. O sea, por una incultura en este tema, la mayoría de los cristianos no saben separar lo que es política de lo que es sociedad civil, aun y cuando, de cierta manera, hay un vínculo, hay analogías, pero verdaderamente en el cristiano común y corriente no logra haber una distinción entre ambos conceptos. En Cuba el Estado se ha convertido en fin último de la actividad civil, en detrimento de un individuo que nace, vive y muere para servir al Estado. El derecho individual, así sea el más sagrado como el de seguir los dictámenes de la conciencia, debe ceder a la voluntad del soberano. Conceptos tales como libertad, justicia y verdad están condicionados por una ideología. Las personas, incluidos los creyentes en su inmensa mayoría, han optado por el silencio, la evasión, el inmovilismo, el desentendimiento y eventualmente la resistencia. Y digo eventualmente la resistencia porque lamentablemente en Cuba son muy pocos los cristianos, cristianos evangélicos, quiero especificar, que tienen una actitud contestataria ante el régimen. Es una muy pequeña representación. Creemos que si queremos cambiar el país, primero tenemos que cambiar a la persona, por medio de transformar la manera de pensar, y esto sobre la base de argumentos que la misma realidad aporta. O sea, nosotros los cubanos cristianos no necesitamos ir a otra parte, no necesitamos otras fuentes para cambiar nuestra mentalidad. Basta con vivir en Cuba, depender de un salario, vivir bajo las restricciones con las que vivimos para pensar que necesitamos un cambio. O sea, yo entiendo particularmente que podemos cambiar leyes, podemos cambiar la Constitución, pero si no cambiamos al individuo, entonces no hemos cambiado nada. Y yo creo que la Iglesia tiene el espacio para poder trabajar en el sentido de cambiar mentalidades. La Iglesia, en total apego a su doctrina social, debería trascender los muros de sus templos y con un discurso inclusivo, contextualizado, contestatario por momentos y siempre esperanzador, contribuir así al rescate de los estándares que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como legado. Quien cae ante las injusticias se vuelve cómplice de quien las comete. Somos luz y sal en este mundo, lo cual significa ponernos del lado de los oprimidos en el acompañamiento de una nación olvidada. Propongo, yo tengo una propuesta acá, una iglesia que sin renunciar a su espiritualidad asuma un protagonismo civil más notorio, que sin asumir una postura política determinada sepa delimitar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es justo de lo que es injusto, que sea inclusiva a la vez que sea celosa por respetar las diferencias, que promueva la unidad pero sin olvidar la libertad individual, que sea un faro de luz y esperanza para aquellos que por las miserias de un país han perdido el derrotero, que con las enseñanzas de Cristo sepa brindar un clima de amor y perdón. Quiero terminar contándoles una experiencia personal que la plasmé en este artículo. Este es un artículo que yo titulé Credo a la inversa. O sea, un credo es cuando usted dice yo creo esto, creo esto otro. Bueno, yo planteo un credo a la inversa.
No creo en ese Dios creado a imagen y semejanza de la religión denominacionalista, que está ajeno a la liberación del ser humano en cualquier ámbito y desconectado del hambre, la miseria, el sufrimiento, el analfabetismo, la tortura, los genocidios, el abuso de poder, la censura, preocupado exclusivamente de la asistencia a los cultos, la pureza doctrinal, la majestuosidad de los templos, la calidad de los instrumentos de música, las danzas o de cualquier otra vanidad semejante. No creo en ese Cristo que está de espaldas a cualquier tipo de dominación o control establecido en nombre de la religión o de la política por parte de los que ostentan el poder y solo preocupado por la redención espiritual de las personas, pero a la vez desconectado de la realidad social de aquellos a quienes vino a salvar. No creo en esos líderes cristianos que, enajenados en sus propios conceptos, renuncian a transformar las miserias sociales de su tiempo, ignorando que el fin espiritual del ser humano está inseparablemente relacionado con la transformación de la sociedad, procurando que la política no se divorcie alegremente de los valores morales y de la felicidad del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. No creo en esa iglesia cuyo enfoque es exclusivamente en luchar solo contra el pecado y las fuerzas del mal, cerrando sus oídos a la miseria y la explotación de la nación, y que ante el dolor del pueblo, a quien se supone debe servir, prefiere únicamente orar, ayunar o vigilar, mientras sobrevive felizmente encerrada cómodamente en sus predios, en vez de solidarizarse y salir a abrazar a su prójimo sin acepciones de ninguna índole. No creo en esa revelación que priva al creyente del sentido de la historia, cuyo enfoque es puramente futurista, en detrimento de una realidad cruda y despiadada, dentro del marco de concepciones teológicas exclusivamente espiritualistas o sobrenaturalistas. No creo en esa tergiversada enseñanza bíblica que ha sido convenientemente reducida a un mensaje de resignación separatista y aislacionista, de aguanta, soporta en silencio, no cuestiones, no critiques, no juzgues, no intentes cambiar nada, no te inmiscuyas en la política, déjale eso a otros, etc. No creo en esos discípulos que cual ascetas o monjes tibetanos vean tan malo al mundo que lleguen al extremo de abandonarlo, retirándose durante toda la vida para cultivar una sincera pero egoísta espiritualidad farisaica, mientras meditan entre los muros protectores de un templo, olvidando su función de ser servidores comprometidos que sean capaces igualmente de cambiar la sociedad con el poder del Espíritu Santo. Espero que más pronto que tarde podamos hacer esta reunión en La Habana, en Cuba. Nos gustaría que ustedes pudieran visitarnos y pudiéramos tener este tipo de diálogo que hemos tenido acá hoy bajo otras condiciones. Que Dios les bendiga y muchas gracias.